Buenos días, hoy es martes 14 de julio y hoy tenemos dos lecturas que parecen muy diferentes, pero que dicen exactamente lo mismo. La primera es la historia de un niño que debería haber muerto y sobrevivió, y precisamente a través del instrumento que debía de matarlo. La segunda son dos parábolas que duran menos de un minuto y que contienen la descripción más radical del reino de Dios que existe. Lo que las une es esto: la abundancia que fluye no empieza grande, empieza donde nadie mira, por el camino que nadie esperaba, con lo más pequeño que puedas imaginar. Vamos a las lecturas. Primera lectura del libro del Éxodo capítulo 2. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver que era un niño hermoso, lo ocultó durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de papiro, la calafateó con brea y asfalto, puso al niño en ella y la dejó entre los juncos de la orilla del Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué le pasaba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus doncellas paseaban por la orilla. Vio la canasta entre los juncos y mandó a su esclava que fuera a buscarla. La abrió y vio al niño, y el niño estaba llorando, y ella sintió compasión por él. Dijo: «Es uno de los niños hebreos». Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a llamar a la mujer hebrea para que pueda criar a un niño?». La hija del faraón respondió: «Sí, ve». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, la mujer se lo llevó a la hija del faraón. Ella lo adoptó como hijo suyo y le puso el nombre de Moisés, diciendo: «Lo saqué de las aguas». Pasó el tiempo. Cuando ya fue adulto, Moisés salió a ver a sus hermanos y presenció sus trabajos forzados. Vio un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a un lado y al otro, y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió de nuevo y vio que dos hebreos estaban peleando entre sí. Le dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compatriota?». Él respondió: «¿Quién te ha puesto de jefe y de juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: «Ya se sabe lo que hice». El faraón se enteró del asunto y quiso matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Palabra de Dios. Salmo 78. Los pobres escúchenlo y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Porque el Señor escucha a sus pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo y la tierra, el mar y cuanto se mueve en ellos. Los pobres escúchenlo y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Porque Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La hereden los descendientes de sus siervos, y los que aman su nombre vivirán en ella. Los pobres escúchenlo y alégrense, busquen al Señor y vivirá su corazón. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es la más alta de las hortalizas y se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar a sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura, que una mujer amasa con 3 medidas de harina hasta que toda la masa se fermenta. Jesús dijo todo eso a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Pon atención a la situación en la que nace Moisés.
El faraón acaba de ordenar que todos los niños varones hebreos sean arrojados al Nilo. El río, que era la fuente de vida de Egipto, debía de convertirse en el instrumento de muerte de Israel. Y en ese contexto, una madre tiene un niño. Lo oculta 3 meses. No sabemos cómo. No sabemos qué hizo para que no lo descubrieran. Solo sabemos que 3 meses escondió lo que el faraón quería destruir. Y cuando ya no pudo más, tomó la canasta de papiro, la selló con brea y asfalto para que no entrara el agua, puso al niño adentro y la dejó en el Nilo. Pon atención a eso. El faraón había ordenado usar el Nilo para matar a los bebés hebreos, y esta madre usó el mismo Nilo para salvar a su hijo. La providencia de Dios tiene la capacidad de tomar el instrumento que el enemigo diseñó para destruir y convertirlo en el camino de salvación. El río de la muerte se convirtió en el río de la preservación. La orden del faraón, que debía de ahogar a los hebreos, terminó siendo el contexto en el que el libertador de Israel fue criado en el palacio del propio faraón. El faraón financió sin saberlo la formación del hombre que iba a libertar al pueblo que quería destruir. Y quiero que se queden con la imagen de la canasta, una canasta de papiro, sellada con brea flotando en el Nilo, con un bebé adentro. Es la imagen más pequeña e improbable de la historia de Israel. No es un ejército, no es un milagro espectacular, no es una voz desde el cielo anunciando al libertador que habría de llegar. Es una canasta en el río flotando. Y en esa canasta estaba la semilla de la liberación de todo un pueblo. Eso es la lógica del reino en su forma más radical. Dios no empieza con lo grande, empieza con lo pequeño, con lo improbable, con lo que desde afuera parece imposible que pueda producir algo significativo. Y conecta perfectamente con las dos parábolas del Evangelio de hoy. El grano de mostaza. Necesitan el contexto para entender por qué esta parábola era tan impactante para los oyentes de Jesús. En la Palestina del siglo I, el grano de mostaza era la semilla más pequeña que el agricultor conocía, tan pequeña que prácticamente era invisible, un punto negro casi imperceptible entre los dedos. Y la ley judía tenía regulaciones específicas sobre el grano de mostaza porque era tan pequeño que podía contaminar un campo sin que el agricultor se diera cuenta. Los rabinos lo usaban como ejemplo proverbial de lo pequeño que existe. Cuando querían decir que algo era diminuto decían, como un grano de mostaza. Y Jesús dice, el reino de los cielos se parece a eso, a lo más pequeño que conocen, a lo que casi nadie ve, a lo que cabe entre los dedos sin que lo notes. Y cuando crece se hace un árbol, no solo una planta más alta, un árbol con ramas, donde los pájaros del cielo vienen a anidar, desde lo más pequeño que existe hasta el árbol donde toda clase de aves puede encontrar refugio. Esa es la trayectoria del reino de Dios. Y hay algo en esa imagen de los pájaros que anidan que es profundamente judío y que quiero que vean. En el Antiguo Testamento, la imagen del árbol grande, donde las aves anidan, era una imagen conocida para hablar de un reino poderoso que daba protección y cobijo a los pueblos que vivían bajo su sombra. El libro de Ezequiel usa esa imagen para hablar del imperio asirio. El libro de Daniel la usa para hablar del imperio babilónico. Y Jesús toma esa imagen imperial y la aplica a un grano de mostaza. El reino más poderoso que va a existir no empieza como un imperio, empieza como la semilla más pequeña que conocen y termina siendo el árbol donde todas las naciones pueden encontrar cobijo. Eso es la inversión completa de la lógica del poder humano. Los imperios empiezan grandes y se derrumban. El reino de Dios empieza pequeño y crece sin detenerse. Y la segunda parábola es aún más radical, la levadura. Una mujer toma levadura y la amasa con 3 medidas de harina. Pon atención a los números. 3 medidas de harina en el sistema de medidas judío del siglo I equivalían a unos 40 litros de harina, suficiente para hacer pan para más de 100 personas,
una cantidad enorme, una pequeña porción de levadura, invisible, prácticamente dentro de esa masa enorme. Y sin embargo, toda la masa fermenta, no parte de la masa, no la masa cercana a la levadura, toda la masa. Un poco de levadura transforma completamente todo lo que toca, no por su tamaño, sino por su naturaleza. Y hay algo más en esta parábola que es extraordinariamente sutil. Jesús dice que la levadura fermenta toda la masa. La palabra griega que usa para fermentar es la misma que usa en otros lugares para hablar de la corrupción, como cuando se dice que se cuiden de la levadura de los fariseos. La levadura en el mundo judío era ambigua. Era lo que hacía que el pan creciera, pero también era símbolo de lo que se propaga y cambia la naturaleza de lo que toca. Y Jesús la usa como imagen del reino. El reino de Dios no es algo que observes desde afuera, es algo que entra en la masa y la transforma desde adentro, que cambia la naturaleza de lo que toca sin que puedas ver mientras ocurre. La abundancia que fluye no se anuncia, se propaga silenciosamente desde adentro, hasta que toda la masa es diferente. Y quiero conectar todo esto con algo que hemos trabajado. No le pongas límites a Dios. Dios no piensa en pequeño. La escasez pertenece a nuestra mente, no a la suya. Y eso aplica directamente a cómo vemos los comienzos. Hay personas que tienen algo que quieren hacer, un proyecto, una vocación, un llamado, y lo ven como algo pequeño que tienen disponible y concluyen que no es fácil empezar. No tengo suficiente dinero, no tengo suficientes contactos, no tengo suficiente experiencia, no tengo suficiente tiempo, y esperan a tener suficiente antes de comenzar. Pero el sembrador del Evangelio no esperó a tener el campo perfecto, sembró, y el grano de mostaza no esperó a ser más grande para convertirse en árbol. Comenzó siendo lo más pequeño que existe. Y Moisés no esperó a estar en una posición de poder para comenzar el proceso de liberación de Israel. Comenzó desde un bebé en una canasta de papiro en el Nilo. Lo pequeño no es el obstáculo para la abundancia, es exactamente donde la abundancia comienza. Déjenme ponerlo en términos muy concretos. Hay una persona que tiene un sueño, no uno grande todavía, uno pequeño, una idea que no sabe si vale la pena, un paso que no sabe si va a llegar a algún lugar. Y la tentación es esperar, esperar a que la idea sea más clara, a que el paso sea más seguro, a que las condiciones sean mejores. Y las condiciones nunca son perfectas. Nunca hay suficiente claridad antes de dar el primer paso. Nunca el grano de mostaza parece suficientemente grande para convertirse en el árbol antes de ser plantado. El árbol empieza cuando el grano se planta, no cuando el árbol ya está ahí. La liberación de Israel empezó cuando una madre puso una canasta en el Nilo, no cuando Moisés abrió el mar. Y lo que parecía el acto más pequeño e improbable del mundo fue el inicio de la historia más grande del Antiguo Testamento. Y hay algo más en la historia de Moisés que quiero que anoten antes de cerrar. La madre de Moisés no sabía lo que iba a pasar cuando puso la canasta en el Nilo. No tenía garantías, no tenía un plan detallado, no tenía certeza de que la hija del faraón la encontraría, no tenía certeza de que sentiría compasión, no tenía certeza de que el niño sobreviviría. Solo tenía la decisión de hacer lo que podía hacer con lo que tenía, sellar la canasta lo mejor posible, poner al niño adentro, dejarla en el Nilo y enviar a su hija a ver qué pasaba desde lejos. Hizo su parte y después soltó el resultado. Y el resultado que vino fue incomparablemente mayor a cualquier cosa que ella hubiera podido planear. Su hijo no solo sobrevivió, fue criado por la hija del faraón, educado en la mejor academia del mundo antiguo, alimentado con los recursos del mismo hombre que quería matarlo. Y la madre ni siquiera tuvo que pagar para criarlo. La hija del faraón le pagó a ella para criar a su propio hijo. La lógica del reino en su expresión más extraordinaria. Haz tu parte con lo que tienes.
Sella bien la canasta, ponla en el río y suelta el resultado, porque lo que Dios hace con la canasta de papiro excede todo lo que podrías haber planeado. La frase que te llevas hoy es esta: no espero a tener suficiente para empezar. El grano de mostaza empieza siendo lo más pequeño que existe. La canasta en el Nilo fue el inicio de la liberación de un pueblo. Lo pequeño que tengo hoy es exactamente suficiente para comenzar. Una vez más despacio. No espero a tener suficiente para empezar. El grano de mostaza empieza siendo lo más pequeño que existe. La canasta en el Nilo fue el inicio de la liberación de un pueblo. Lo pequeño que tengo hoy es exactamente suficiente para comenzar. Mañana seguimos. Vamos al miércoles 15 de julio y vamos a ver algo sobre el tesoro escondido en el campo y la perla de gran precio, las dos parábolas más cortas de Mateo 13 y por qué la alegría del que encontró el tesoro es la clave de todo. Que tengas un martes lleno de luz. Sé de luz.